Bueno, vamos a comenzar con esta parte de función de respuesta en etapas. Tenemos un modelo de caja para el análisis transitorio. Tenemos un flujo de entrada. Ya sabemos que vamos a tener una concentración de entrada y un flujo volumétrico que también va a ser de entrada y de salida, dado que el flujo volumétrico no va a cambiar porque pues estaremos trabajando con un sistema en el cual tenemos incompresibilidad, o sea, quiere decir que no va a haber cambios de volumen con respecto a la temperatura. Tenemos una concentración entonces de entrada, una concentración de salida y tenemos una caja que es un volumen de control con un volumen V y tenemos una concentración C que prácticamente es la misma que la concentración de salida. Tenemos un coeficiente de descomposición, quiere decir que tenemos un contaminante no conservativo, por lo tanto se puede descomponer, pero también tiene una tasa de generación, quiere decir que este contaminante puede, digamos, como que puede estarse consumiendo, no consumiendo, sino también generándose dentro de el sistema. ¿Sí? Voy a borrar esto. Pues tendríamos el balance de materia, sería tasa de acumulación, tasa de entrada menos tasa de salida más tasa de reacción. En este caso, si el análisis es transitorio, nosotros vamos a tener una tasa de acumulación, o sea, se va a estar acumulando el contaminante dentro de la caja. Vamos a tener una entrada que sería la multiplicación de Q por C por CI. También vamos a tener una tasa de salida que sería Q por C, es esto lo que tenemos de salida. Tenemos la tasa de reacción, pero la tasa de reacción se va a componer de la descomposición y de la generación. Es como lo que veíamos en reactores químicos como G. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tendríamos tasa de generación que se va a estar tomándose en cuenta como la descomposición y al mismo tiempo la producción del contaminante dentro de la caja. Podemos tener aquí la nomenclatura. Tenemos B, que es el volumen de la caja, C, que es la concentración de la caja y el coeficiente de residuo, CI, que es la concentración del contaminante que entra a la caja, Q, la tasa de flujo dentro y fuera de la caja, KD sería el coeficiente de descomposición, en este caso estaría en horas a la menos 1, y Kg, que sería el coeficiente de la tasa de generación. Entonces, Kd es descomposición, Kg es degeneración, y este tendría unidades de gramos por metro sobre de hora a la menos 1. Entonces, dado que ya tenemos todo, ya sabemos cuánto, ya sabemos qué significa cada uno de las variables. Lo que debemos de hacer sería pues hacer la deducción que para obtener la fórmula que nos va a permitir obtener la concentración a cualquier tiempo, a la salida de la taza, a la salida de la caja, perdón. Entonces, esa es debemos de solucionar esta ecuación que tenemos acá. Entonces voy a comenzar por acá. A ver, la ecuación sería B, tampoco muy grueso. Entonces sería el volumen por la derivada de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a, en este caso sería QCI menos QC menos B por KD por C más KG por B. Esta sería la primera ecuación que teníamos aquí. En este caso sería esta ecuación que tenemos, que nos dice el balance de materia.
Ujú. Entonces, esto sería la primera fórmula que tenemos acá. Vamos a ver si puedo mejorar un poco más esto. Ok, lo voy a poner de otro color. Entonces, lo primero que debemos de hacer es resolverlo en estado estacionario. Entonces, tendríamos una solución en estado estacionario. Y ya sabemos que en estado estacionario es eh, cuando la acumulación es igual con cero. Entonces, a final de cuentas, tendríamos 0, que va a ser igual a CI menos QC menos B por KD por C más KG por B. Ajá. Y en este caso, pues nosotros queremos obtener la concentración de salida. Entonces, la concentración de salida aparece en estos dos términos. Aquí me faltó multiplicar eh, por esta parte. Entonces voy a ponerlo aquí y me faltó multiplicar a QI por CI. Bueno, que sería Q nada más, ¿no? Q por C. Ya lo borré todo otra vez. Entonces sería Q por CI. Y esto sería igual con 0. Entonces, tenemos todo esto. Entonces, esto lo voy a pasar del otro lado. Nos quedaría Q por C más, lo estoy pasando de este lado, más B por KD por C. Y esto va a ser igual a Q por CI más KG por B. Ajá. Entonces, aquí factorizo C. C sería igual a Q más B por KD y esto es igual a Q por CI más KG por B. ¿No? Y después pasaría yo esto, que es entre paréntesis, lo paso dividiendo. Entonces esto va a ser igual a Q por CI más KG por B y todo esto dividido sobre de Q más B por KD. Ajá. Entonces, esta sería la solución en estado estacionario. De hecho, si nosotros sabemos que el estado transitorio son estados intermedios antes de llegar al estado estacionario. Por ejemplo, si los viéramos en forma de gráfica, tendríamos la concentración y tendríamos el tiempo. Ajá. Nosotros vamos a tener modelos en los cuales vamos a partir de una concentración y esta posiblemente incremente o disminuya, pero vamos a llegar a un estado en donde prácticamente la concentración ya no cambia. Entonces, en este caso, hasta acá, digamos, en este rango, la concentración pues sería una concentración la que ya es estable. Esa concentración es la concentración en estado estacionario y le podemos llamar C infinita. Entonces, esa sería la solución en estado estacionario. Y las soluciones en estado transitorio son las soluciones en las cuales todavía no llegamos a una estabilidad del sistema. Entonces, por lo tanto, serían a partir de este punto hacia atrás. Hacia atrás tendríamos las soluciones en estado transitorio. Eso no quiere decir que C esté multiplicando a T, sino sería que C es función de T. ¿Sí? Aquí ya C ya no es función de T, aquí ya C es infinito, porque ya sabemos que aquí la concentración es constante. ¿Sí? Ya tenemos una función, una concentración que es constante y no cambia. ¿Sí? Ya no es función del tiempo, pero de aquí para atrás, sabemos que nuestra concentración va a depender del tiempo. Entonces, nosotros lo que obtuvimos solamente es la concentración final, la concentración en estado estable. Uh-huh. Y nosotros queremos obtenerla en estado transitorio. Entonces, la solución en estado estable la voy a poner como ecuación número 2. Uh-huh. Y después esta misma ecuación que tengo aquí, la ecuación 1, la voy a utilizar para poder ahí meter esta ecuación en estado estable. ¿Cómo hago eso? Pues para empezar voy a arreglar esta ecuación.
en dos términos tengo a C. Tendría yo a C en el segundo y en el tercer término. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a factorizar, ¿sí? Bueno, primero lo que haría sería pasar B. Entonces me quedan Q sobre dB por CI menos Q por C sobre dB menos, aquí si divido volumen entre volumen nada más me quedaría KD por C, ¿no? Porque este pasa dividiendo y este está multiplicando, entonces se eliminan. Y aquí nada más me quedaría KG. Igual también porque el volumen de aquí está multiplicando y este pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría esta ecuación y ahora sí, sé que en estos dos términos voy a tener a la variable C, que es la variable que me interesa despejar. Pero también la tengo aquí bueno, también la tengo aquí del otro lado, en forma de derivada de la concentración con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para empezar voy a factorizar y me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría negativo y sería Q sobre dB y como este sería negativo lo voy a poner aquí como positivo, entonces sería estaría multiplicado solamente por, este es KD, ¿no? Por KD. Ajá. Y esto estaría multiplicando por C. Y me seguirían quedando estos otros dos términos. Estos otros dos términos. Entonces, por lo tanto, tendría yo que sería más Q por CI sobre dB más KG. Ajá. Y esos serían los otros dos términos. Entonces mi ecuación quedaría de la siguiente manera. dC sobre dt va a ser igual a menos Q sobre dB más KD por C más los otros dos términos que me hacen falta. Pero yo quiero factorizar estos términos que me queden en función de Q sobre B más KD. Entonces voy a hacer una estrategia de multiplicarlos y dividirlos por el mismo término. Entonces es como si yo los estuviera multiplicando por 1. ¿Sí? ¿Por qué término? Por el término Q sobre dB más KD. Y aquí los estaría multiplicando por el término Q sobre dB más KD. ¿Sí? Entonces si yo multiplico y divido, prácticamente es como si no estuviera yo afectando la ecuación porque es como si yo estuviera multiplicando por 1. ¿Para qué hago esto? Bueno, ahorita lo van a ver. Lo que tendría yo que hacer sería igual a menos Q sobre dB más KD y esto lo multiplico por C más esto me quedaría como Q por CI, esto está aquí dividiendo, lo puedo pasar del otro lado multiplicando por KG por B, ¿sí? Esto dividido entre de Q está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando más KD por B, ¿sí? Y todo este término está multiplicado por Q sobre dB más KD, que en este caso pues yo lo puedo, estos dos términos son iguales. Este término y este término son iguales, entonces yo puedo factorizar. Entonces, ¿cómo factorizo? Pues en este caso, para que me quede negativo, tendría que ser negativo este término. Entonces queda negativo, lo mismo, Q sobre dB más KD, y estaría multiplicando a C y le restaría yo todo ese término porque porque todo ese término es negativo, es positivo, perdón. Y como lo estoy factorizando negativo, entonces tengo que meterle este signo para que cuando yo los multiplique me vuelva a dar ese término positivo. Entonces me quedarían Q por CI más KG por B dividido sobre de Q más KD
por b. Ajá. Y esa sería la ecuación que me quedaría. Me quedaría dc en dt. Vamos a ver aquí un poquito más grande. No sé por qué está así estirado todo esto, pero bueno, si se logran distinguir las ecuaciones. Entonces, si se dan cuenta, este término que tengo aquí es la solución en estado estacionario, ¿sí? Sería Q por CI más KG, Q por CI más KG por B sobre DQ más, bueno, este sería KD por B, al revés, ¿no? KD por B, pero sería el mismo término. Entonces, esto en realidad sería C infinito. Entonces, a final de cuentas, mi ecuación dc en dt va a ser igual a menos q sobre db más kd que multiplica a c menos c infinito. Ajá. Y esta sería la ecuación diferencial que necesito resolver para poder modelar mi sistema con esta ecuación de este modelo de una caja. Entonces, bueno, ¿qué necesitaría? Aquí voy a utilizar otra estrategia que sería el cambio de variable. Cambio de variable. ¿Sí? Y yo voy a cambiar de variable, voy a utilizar la variable y que va a ser igual a concentración menos concentración infinita. ¿Sí? Y la derivada de y en dt, a final de cuentas, si sabemos que c infinito es constante, ¿sí? No depende del tiempo, o sea, porque aquí lo estamos viendo, la derivada de t, si derivamos a toda esta ecuación, nada más vamos a tener que c va a variar con respecto al tiempo, pero c infinito ya les había dicho que no varía con el tiempo, es constante. Entonces, a final de cuentas, nosotros tendríamos que sería la derivada de c con respecto al tiempo, ¿sí? A final de cuentas, solamente derivaríamos esta función y esta, la derivada de una constante 0, por lo tanto, menos la menos 0. Entonces, aquí lo eliminamos ya directamente. Entonces, a final de cuentas, nosotros podríamos hacer el cambio de variable y en vez de utilizar dc en dt, utilizamos dy en dt. Entonces, tendríamos dy en dt va a ser igual a menos q sobre db más kd y esto va a estar multiplicado por c menos c infinito va a ser y, ¿sí? Y tenemos una ecuación, digamos, más fácil para resolver. ¿Por qué? Porque esta ya la podemos resolver utilizando variables separables. Entonces, a final de cuentas, si pasamos todo lo que dependa de y de un lado y pasamos todo lo que dependa de tiempo del otro lado y nos quedaría 1 sobre dy en dy y esto va a ser igual a menos q sobre db menos q sobre db más kd. Ajá. Y esto va a ser igual a esto, digamos, dy lo dejamos de este lado y todo lo que dependa de dt lo dejamos del otro lado. Entonces serían dt, ¿sí? E integramos, en este caso integraríamos de y0 a y. Y aquí integramos de 0 a t, de tiempo igual con 0 a tiempo infinito, a un tiempo determinado. Entonces, la integral de 1 sobre y pues va a ser logaritmo. Entonces sería logaritmo de y0 a y en dy. No, ya en dy ya no, ¿sí? Y me haría falta evaluar. Menos q sobre db más kd. Y esta integral de 0 a t en dt, pues nada más sería t. Y a final de cuentas esto sería logaritmo de y sobre de y0 y esto sería igual a menos q sobre db más kd por t. Ajá.
Y esto, bueno, ya nos quedarían esta ecuación. Aquí ya nada más me faltaría despejar y. ¿Sí? El logaritmo lo puedo pasar del otro lado con la función exponencial. Entonces sería y sobre y0 va a ser igual a exponencial de menos q sobre db más kd que multiplica a t. Y y va a ser igual a y0 exponencial de menos q sobre db más kd por t. Entonces, esta sería nuestra función, esta sería nuestra ecuación resuelta con cambio de variable. Pero no me interesa con cambio de variable, yo la quiero con concentraciones, como la venía yo utilizando. Entonces, regresamos al color negro. Y ya sé que y es igual a c menos c infinito. Y C0, Y0 pues sería C0 una concentración inicial menos la concentración infinita. Y esto sería igual a, bueno, no, ya puse el igual, esto sería igual a, esto estaría multiplicado por exponencial a la Q sobre dB más KD que multiplica al tiempo. Entonces, si yo quiero despejarse, C en función del tiempo, no quiere decir que sea multiplicada por tiempo, que es función del tiempo, va a ser igual a C infinito más C0 menos C infinito por exponencial a, bueno, si quiero ya le puedo poner esta otra nomenclatura, exponencial de negativo KD más Q sobre dB por tiempo. Y esta sería mi ecuación a la que quiero llegar. O sea, sería esta la ecuación que me va a modelar un contaminante que se degrada. Bueno, imagínense que cabe en este cubo. Voy a quitarlo. De una ecuación que se degrada y que al mismo tiempo, de un contaminante que se degrada y que al mismo tiempo ese contaminante pues también está generándose dentro de un sistema, en este caso sería una caja, pero pues esa caja puede ser una ciudad, puede ser un cuarto, puede ser un lago. Entonces, esta sería nuestra ecuación que va a representar esa degradación y a final de cuentas, pues sería de la siguiente manera. O sea, tendríamos un sistema en el cual tendríamos el tiempo, tendríamos una concentración inicial y tendríamos una concentración infinita. ¿Sí? Y veríamos cómo incrementa y se mantiene constante. Esto es lo que nos modela esta ecuación. ¿Sí? Principalmente esta parte, de aquí para atrás. ¿Sí? Nos interesa modelar esta parte transitoria. ¿Sí? Porque esta parte constante, pues nosotros la podemos ya modelar con la ecuación de estado estable, con la ecuación roja. ¿Sí? Con esta ecuación podemos encontrar este valor. ¿Sí? Pero cuando no sabemos a qué tiempo va a volverse estable la concentración del contaminante, pues podemos utilizar esta ecuación. ¿Sí? Podemos encontrar a qué tiempo ya es estado estable y antes del estado estable qué concentraciones teníamos a cada determinado tiempo. Para eso nos sirve esta ecuación.